Bien, así que lo que entendemos hasta el momento, comenzando con este punto, viéndolo, releyendo lo anterior, entendemos que hay una batalla de la fe que se debe pelear. Bien, los escogidos van a pelear esa batalla y por la gracia soberana de Dios saldrán victoriosos. Debemos de resistir en fe hasta el fin si hemos de ser salvos. Eso es lo que vemos acá. Vamos a ir a 1 Corintios 15, versículo 1 y 2 dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. El 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano. Bien, ese es el evangelio, la palabra de Dios. Ese es el evangelio predicado, el cual retenéis, dice. En ese sois salvos. Si no creísteis en vano. Bueno, existe un creer en vano. Eso es lo que se entiende acá. Como dice el verso 2. Hay quienes vienen a Dios. ¿Por qué? ¿Qué le puede dar Dios a él? Muchas veces personas les prometen tal y tal cosa. Vení a la iglesia porque Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro. Claro que sí que puede. Dios hace todo posible. Para él no hay nada imposible. Pero lo que determina ese algo es justamente el creer en él. Pero primordialmente, cuando creemos en él, cuando escuchamos su llamado real, lo que glorificamos en ese llamado eficaz que recibimos, o su gracia que recibimos de parte de él, es la glorificación a su gloria, a su presencia, a él. Y nos damos cuenta, porque obviamente nos arrepentimos, vemos todos los pecados, todas las cosas feas que hemos hecho y nos arrepentimos, entonces hay un desprecio hacia el pecado. Ahora, si nosotros estamos en Dios para buscar un beneficio, si estamos aferrándonos a cosas que obviamente no es amar su gloria y despreciar todo lo feo que hemos hecho o estamos haciendo, si estamos pecando, porque estamos pecando, obviamente todos los días nos levantamos, somos imperfectos, tenemos este cuerpo, ya lo hemos dicho, y pecamos. Y si no hay un desprecio o un entender de las cosas que estoy haciendo, porque el Espíritu Santo debe demostrarme aquello que estoy haciendo mal, o debiera yo buscar en oración y decirle: Señor, ayúdame a ver qué es lo que está mal en mi vida porque no me doy cuenta. Y en eso, en esa sumisión que uno deja que el Espíritu Santo nos ayude, si no está el amor primordialmente a su gloria, a su presencia, y el desprecio justamente a ese pecado que mora en nosotros, entonces estamos buscando a Dios por una cosa que no es Él. Entonces estamos adorando a un Dios que posiblemente no sea el Dios de la Biblia, no sea Dios, sea simplemente algo que hemos creado o una ilusión que tenemos. Ya nos movemos ahí por sentimiento. Estoy esperando, deseando que Dios me dé algo para que yo sentirme bien. Y a veces no es así. El llamado eficaz no es eso. La gracia de Dios no es eso. Dice, pero la evidencia auténtica de nuestra fe es justamente esto, que nos aferramos a la palabra de Dios, a la palabra, y en ella perseveramos. Cuando dice retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, está diciendo eso, retenéis. Estamos aferrados a la palabra que se ha predicado, por eso somos salvos. Es decir, hay una perseverancia en la palabra. A eso es el hincapié específicamente acá. Perseveramos en la palabra. Somos regenerados y llamados por Dios para perseverar en su palabra, que es su voluntad escrita. Eso es lo que demuestra una fe auténtica. Bien, vamos a leer Colosenses, capítulo 1, versículo 21 al 23, dice: Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado, el 22, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. El 23, si en verdad permanecéis, ¿qué cosa? Fundados y firmes en la fe, y sin moveros ¿de qué? De la esperanza, de la salvación, del evangelio que habéis oído. Moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esa esperanza es la salvación en Cristo. Ahora,
¿Qué es lo que entendemos acá? Que éramos extraños y enemigos de Dios antes del llamado eficaz de Él, antes de haber sido regenerados. Eso es lo que dice el 21, haciendo malas obras. Pero fuimos reconciliados, ¿mediante qué? Mediante ese llamado, mediante su gracia, que fue obviamente en la justificación. Por eso dice en su cuerpo de carne, que por medio de la muerte, una vez que Dios muere la carne, resucita que Dios glorificado, resucita a Dios. Obviamente por eso no muere Cristo, es resucitado, Él vence la muerte. Es Dios mismo, dice, para presentarnos santos y sin mancha. Bueno, esta es la santificación. Ese es el proceso para el que Él nos lleva, para ser santos y sin mancha, para presentarnos delante del Padre. Santos y sin mancha e irreprensibles, obviamente que no hay reproche, delante de Él. El 23, si en verdad, el 23, si en verdad permanecéis fundados, permanecéis, perseverad, fundados firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. El Evangelio que habéis oído, la palabra de Dios que fue hablada. Eso es el Evangelio que habéis oído, el Evangelio verdadero, su palabra. Miremos lo que dice Jesús. Jesús dijo en Marcos 13:13, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando nuestra vida va en los pasos, como leímos más adelante, vamos en las pisadas de Cristo, cuando nuestro testimonio habla más que nuestras palabras, obviamente vamos a ser despreciados por el resto, por las personas. Obviamente, no por todos, pero en su mayoría. Porque hay algo que repele ahí. ¿Bien? No vamos a entrar en detalle con eso, pero el punto es ese. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Perseverar en qué? Otra vez, en su palabra, en su voluntad. Leemos Apocalipsis. Una vez ascendido Jesús, habla Jesús a través del apóstol Juan, el Evangelio en Apocalipsis. Así que dice, al que venciere, Apocalipsis 2:7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Después leemos, por ejemplo, más adelante, Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esto podemos también verlo en Apocalipsis 2:17, en los versículos 25 y 26 del capítulo 2, el capítulo 3 y 5, también en el capítulo 3 del 11 al 12 y versículo 21 también. A lo que nos referimos, esto es lo que vemos acá, es lo que nos referimos con que la necesidad de perseverar. Pero volvemos a sentar lo mismo, o sea, perseveramos no por nosotros mismos, sino por Dios, que nos preserva, nos fortalece, nos sustenta para perseverar en su gracia. Es necesario aclarar algo. Perseverar en la fe no quiere decir que los hijos de Dios, o los santos, como dice la Biblia, no pasan por tiempos de dudas y angustia espiritual, por cierto grado de incredulidad en las promesas y en la bondad de Dios. Si miramos Marcos capítulo 9:24, Jesús le dijo a un hombre, si puedes creer, al que cree todo es posible, todo le es posible. Entonces, ¿qué le responde a este hombre? Le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, cuando estamos en este proceso de santificación, vienen angustia, vienen situaciones que no nos gustan. Por ejemplo, ahora seguimos todavía, creo, por lo menos acá en Argentina, en cuarentena, seguimos con la cuarentena y nos sentimos angustiados, estresados, posiblemente, no sé, hayamos perdido trabajo o no tengamos el suficiente alimento, el sustento diario, o estemos en diferentes circunstancias de la vida, porque más allá de la cuarentena surgen otros problemas y otras circunstancias en la vida misma, que Dios ha estipulado para sus hijos también, no es que esto se escapa de Él. Volvemos a decir, Dios es soberano. Entonces, en ese transitar de esa santificación, en ese proceso, en ese peregrinar, nos vamos a sentir angustiados y muchas veces vamos a decir, Señor, y Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Muchas veces nos rebelamos
porque estamos con este cuerpo, volvemos a decir, tenemos este cuerpo, hemos renacido espiritualmente, tenemos el Espíritu Santo en nuestro interior que nos da la fuerza, la fortaleza necesaria, pero muchas veces nos dejamos estar, nos dejamos influir por nuestra carne, por este cuerpo, por sus pensamientos, por sus sentimientos, por sus emociones, y empezamos a transitar en esos pensamientos de incredulidad. Entonces ahí es cuando yo debo decir lo que dice este hombre: creo, Señor, en tus promesas, creo en tu palabra, pero ayuda a mi incredulidad. Fortalece esa parte de mí que todavía está débil. Bien, eso es lo que nos referimos con que la fe debe perseverar. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida. Dios te bendiga.